Este tercer domingo de la Pascua nos vamos a dar cuenta cómo la liturgia nos va llevando poco a poco, en continuidad con los domingos anteriores, el domingo 1 y 2 de la Pascua, a preguntarnos, a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestra fe. Es decir, preguntarnos a nosotros mismos hasta qué punto yo verdaderamente tengo puesta mi confianza en Dios. Porque yo creo que cualquiera de nosotros, cualquiera de los que escucha este mensaje, cualquier cristiano, para cualquiera de nosotros es muy fácil decir, yo sí confío, yo sí creo en Cristo, yo sí creo en Cristo resucitado. Pero en el momento en el que nos encontramos ya en la vida misma, esto no es tan fácil. Muchas veces nuestra vida no corresponde con aquello que estamos confesando. Y este tercer domingo nuevamente sale esta insistencia, porque es importante en nuestra vida. ¿Hasta qué punto yo confío verdaderamente en Dios? Ante los problemas, las dificultades de la vida, en el mundo, ¿sigo confiando? ¿O me lleno de miedo, me lleno de incertidumbre e incluso puedo llegar a dudar o a negar al mismo Cristo? El Evangelio de este tercer domingo de la Pascua nos vamos a dar cuenta cómo nos expresa este pasaje una realidad o una situación en la que se encuentra Jesús resucitado con sus discípulos que no está para nada distante y que no es para nada alejado de la realidad que vivimos hoy en nuestros días. ¿Eh? ¿Qué es lo que encontramos en el Evangelio? Nos damos cuenta cómo nada más comenzar se nos pone en un contexto. Esto sucede después del encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, quienes estos van a decírselo a los 11, ¿no? Cuando estaban contando los discípulos de Maús de que se habían encontrado con el Señor al partir el pan, Jesús aparece en medio de ellos y les da este saludo: paz a vosotros, paz a ustedes. Hemos comentado el domingo pasado qué es lo que significa esa paz, ¿eh? La paz de Cristo que Él nos da con su presencia, no con la ausencia de las demás cosas. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la reacción de sus discípulos? Que empiezan a experimentar miedo, ¿eh? Tienen ese asombro, empiezan a tener como ese terror de que lo que se estaba presentando, de quien estaban viendo, era un espíritu. Jesús se da cuenta, obviamente, de esta reacción de sus discípulos, de que estaban teniendo miedo, estaban sorprendidos y les dicen, yo no soy un espíritu, vengan, toquen mis manos, toquen mi cuerpo, toquen mis pies, para que se den cuenta que un espíritu no puede ser tocado así, de esta manera. Les está demostrando que Él es Cristo, el mismo que habían traicionado, el mismo que habían abandonado, al mismo que habían dejado solo. Él aparece ahí en medio de ellos. El mismo que crucificaron es este mismo resucitado, que está ahora vivo. Parece que no es suficiente para los discípulos el tocar a Jesús, y Jesús se da cuenta de esto, por lo que les dice, ¿tienen algo de comer? Y dice el Evangelio que le dieron de comer un pez y se puso a comer con ellos. Otro signo de que Jesús le está mostrando de que Él está vivo. Jesús necesitaba comer. Pues no, por la realidad en la que Él se encuentra actualmente resucitado, pues no está atado a estas cuestiones del hambre o del dolor. Sin embargo, lo hace para demostrarles que es Él el que está ahí, que es el mismo que había comido anteriormente con ellos, que ahora está vivo. Entonces vemos cómo se deja tocar y después come con ellos. Este signo de comer con ellos, este signo de comunión. Quizá esa relación estaba fracturada por aquellos que le habían traicionado, abandonado, aquellos que le habían negado. Pero al partir el pan con ellos, al comer con ellos, esa comunión se restablece. El Señor quiere estar con ellos y les muestra que Él está vivo, que Él no es un espíritu, que Él sigue presente en medio de ellos. El Evangelio nos dice cómo mientras comían, el Señor les explica las Escrituras y les hace ver que la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban siempre de Cristo. Les estaba explicando las Escrituras para que ellos supieran, ¿verdad? Que todo lo que habían escuchado, que todo lo que que pasó era necesario. La ley de Moisés, los profetas, los salmos hablaban siempre de Cristo. El Señor les explica las Escrituras, les explica que eso tenía que suceder. Posteriormente dice el Evangelio que les da el entendimiento para que ellos puedan comprender así también las Escrituras. Y llama la atención el final del Evangelio porque les dice, ustedes son testigos de esto. Fíjense bien cómo el Señor se presenta a sus discípulos y se quiere asegurar, se asegura de que sus discípulos estén convencidos de que Cristo ha resucitado, de que Cristo está vivo, porque
cuando Él suba a los cielos y envía a sus discípulos a llevar la misión, pues tienen que estar convencidos de que han tenido ese encuentro con Cristo resucitado, de que no es solamente una historia, de que no es algo que se están inventando, es un encuentro verdadero que ellos han tenido con Jesús. Y ese encuentro, cuando ellos lo palpan, cuando ellos tienen ese encuentro verdadero con Jesús, pues tienen esa facilidad, tienen esa alegría, tienen también ese convencimiento de llevar la misión a los demás. Les decía que este pasaje del Evangelio no está para nada lejano a nuestra realidad. Hoy en nuestro mundo, hoy en nuestra sociedad en general, la gente sigue dudando de Dios, la gente sigue negando a Dios. Para muchas personas Dios no existe. Es simplemente una historia, es simplemente una fábula. Pero no solamente en el ambiente general, también muchas veces para nosotros los cristianos nos cuesta mucho encontrarnos con Cristo. Nos cuesta mucho encontrar a un Cristo vivo, aunque se nos aparezca, aunque se nos presente, aunque la experiencia de ver a Cristo quizás a través de un hermano, quizás a ver a Cristo en nuestros distintos momentos de nuestra vida, a veces nos cuesta tanto porque no tenemos esa fe, porque no tenemos abierta la mente, los ojos, no tenemos abierto el entendimiento para ver a Jesús. ¿Dónde nosotros podemos ver a Jesús hoy en nuestros días? Lo hemos dicho muchísimo y seguimos insistiendo aquí, sobre todo en los sacramentos, donde podemos tocarlo como sus discípulos, donde nosotros podemos palpar que es un Cristo vivo. Lo podemos encontrar en los sacramentos y lo podemos encontrar también en su palabra. Miren cómo los discípulos están comiendo con el Señor. Ese signo de comunión en el cual Jesús está ahí presente vivo. Y ustedes piensen un momento, si nosotros vemos este pasaje del Evangelio, ¿a qué les recuerda? Comida y luego palabra, un encuentro con Jesús. Pues la Eucaristía misma. Ese momento lo actualizamos nosotros. Cuando nosotros acudimos a la Eucaristía, estamos reunidos en torno a Cristo. Estamos en ese signo de comunión, en ese signo que nos une a Él. Y ahí en la Eucaristía nosotros lo tocamos, lo palpamos, lo comemos, nos unimos a Él. Es Cristo mismo, es Cristo resucitado, es Cristo vivo. ¿Y dónde más? En las Escrituras. En la misma Eucaristía escuchamos su palabra y todas las Escrituras, Cristo mismo los dijo, hablan de Cristo. Tanto la ley de Moisés, los profetas, los salmos, todos nos dirigen a Jesús. Todo nos dirige a Él. Decía San Jerónimo, el que no conoce las Escrituras, pues a Cristo tampoco. Que desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo, porque las Escrituras nos hablan siempre de Dios. Y fíjense cómo a veces en nuestra vida queremos una respuesta, queremos vernos con Jesús, queremos encontrarnos con Él, queremos encontrar soluciones, que Jesús nos hable, pero nos parece poco ir a la Eucaristía, nos parece poco la Eucaristía, el pan, la comunión, que es lo más grande que nosotros tenemos, es Cristo vivo que se da para nosotros. Las Escrituras, todo nos habla de Cristo. Y ahí nosotros encontramos esa paz, esa sabiduría, ese entendimiento. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos abra la mente, el Espíritu, para poder entender todo aquello que nosotros podamos escuchar de la palabra de Dios. Pero que nosotros la meditemos también. Hoy es más difícil. La gente ya no quiere leer, y mucho menos la Biblia. Pero todo nos habla de Cristo. Y Cristo se hace presente allí, en la palabra, en el pan, en la Eucaristía. Este tercer domingo, hermanos, es una invitación a reflexionar sobre nuestra fe. ¿Hasta qué punto confío en Dios? Confío en la Eucaristía. Me siento con el Señor cuando voy a misa, que estoy comulgando con Él, que estoy comiendo con Él. Cuando escucho su palabra, escucho ahí su voz. O simplemente voy, escucho lo mismo de siempre y nada me dice. Necesitamos pedirle al Señor ese Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, para reconocerlo en el pan, pero también para reconocerlo en su palabra. Feliz domingo para todos.